Bien, hermanos, abran sus Biblias en Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Verso 44 al 46. Vamos a aprender juntos. Otro mensaje independiente, en el sentido de que todavía no comenzamos una serie. Esperamos pronto poder comenzar una serie, algún libro, una carta. Vamos a leer Mateo 13, 44 a 46. Son dos parábolas que están ahí. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si nosotros salimos a preguntar qué es lo de más valor en la vida de las personas, voy a pensar, seguramente vamos a encontrar muchas respuestas variadas, tal vez algunas absurdas, otras cuerdas, sinceras, pero de lo que estoy seguro, o casi seguro, es que casi nadie allá afuera diría que Cristo es lo más importante. Estoy casi seguro que nadie diría Cristo es lo más importante. Le preguntamos ¿qué es lo de más valor en tu vida? Seguramente nadie diría Cristo, Dios. Tal vez diría mi familia, ser feliz o cosas por el estilo. Muchas cosas que no están mal, pero tal vez nadie diría Cristo. ¿Y cuál sería la respuesta si preguntamos acá? ¿Sí? Si preguntamos acá, ¿qué es lo más valioso en tu vida? ¿Sí? Tal vez, de teoría, de acá saldría Cristo. Pero la idea es, ¿no? Realmente, Jesús dijo en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, lo que controla nuestra mente, nuestro corazón, lo que controla nuestro ser, eso es realmente lo que nosotros más valoramos. Y tal vez para responder, antes de responder de manera apresurada, podemos evaluar nuestras vidas y qué es realmente lo que controla nuestra vida, qué es lo que gobierna nuestra vida. Y esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo más valioso en tu vida? ¿Sí? Si lo más valioso para una persona es el dinero, su vida va a ser controlada por el dinero y va a ser guiada en dirección al dinero. Aunque no lo sepa, el dinero va a ser el amo de esta persona. O por ahí el trabajo, o la familia, o placeres, o diversión, o el materialismo. Bueno, y la lista puede seguir. Nosotros vamos a compartir esta pareja de parábolas donde Jesús nos va a mostrar lo que es realmente importante. Él, Dios encarnado, nos va a decir qué es lo más importante, lo que es de valor supremo, lo que es incomparable por medio de estas dos parábolas. Es decir, el Señor nos va a decir esto, que su reino es de un valor incomparable, al punto que vale la pena dejarlo todo para obtenerlo. Eso es lo que nos va a decir. Su reino, Jesús va a decir, mi reino es de un incomparable valor, al punto que vale la pena dejarlo todo, de renunciar a todo para obtenerlo. Y esa es la enseñanza principal de este texto, de estas parábolas. ¿Sí? Jesús la dice, la enseña mediante una parábola. ¿Sí? ¿Y qué es una parábola antes de comenzar a explicar? Bueno, una parábola es una historia terrenal, podemos decir. Es una historia terrenal donde el maestro que la enseña usa costumbres y detalles y circunstancias de esa época. En el caso de Jesús, detalles de esa época, muchos detalles que hacen a la historia, pero el propósito de la historia es enseñar una verdad espiritual.
¿sí? Muchos detalles, no hay que perderse en todos los detalles, porque el propósito es enseñar una verdad espiritual. Y la verdad espiritual es esa, la que acabamos de decir. Él está enseñando que su reino es de un valor incomparable, al punto que vale la pena dejarlo todo para obtenerlo. Ahora, nuestro Señor, cuando Él comienza el ministerio, hay un capítulo 4 en el verso 17, después de que Mateo nos cuenta de su nacimiento, de su infancia. Él es tentado, se bautiza, es tentado en el desierto, evidenciando su carácter, no peca, como sí pecó Israel en el desierto. Entonces Él comienza su ministerio en 4:17 diciendo: desde entonces, nos cuenta Mateo, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza a predicar acerca del reino de los cielos y que hay que arrepentirse para entrar a su reino. Luego en Mateo 4:23 Jesús dice que iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas. ¿Y qué era lo que enseñaba? Enseñaba y proclamaba el evangelio del reino. También sanaba, dice ahí, toda enfermedad y toda dolencia. Y entonces comienza ahí enseguida el Sermón del Monte, que hace poquito nosotros para los bautismos hablamos de las bienaventuranzas. Y el Señor comienza con la primera bienaventuranza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El que reconoce su bancarrota espiritual, de él es el reino de los cielos. Y concluye la bienaventuranza diciendo: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y después seguimos avanzando y Jesús elige a 12 y a los 12 discípulos les manda a él a predicar justamente lo mismo. Cuando vayáis, predicad, le dijo, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando los discípulos y él comienza a predicar, los fariseos, los líderes religiosos, quienes deberían conocer las Escrituras y estar esperando al Mesías, son los primeros en rechazar a Jesús y rechazar a los discípulos. Claro, porque ellos esperaban al Mesías, pero ellos esperaban a un Mesías que los venga a libertar, que venga y que aplaste, en este caso, al Imperio Romano. Estaban cansados, que los aplaste, que los saque con fuerza y que imponga su reino. Bueno, tal es así que hasta Juan el Bautista estaba un poquito confundido. ¿Se acuerdan que manda a preguntar si es este o debemos esperar a otro? Y probablemente los discípulos también, porque después cuando Jesús resucita, los discípulos allá en Hechos 1:6 le preguntan, después de resucitado, que no entendían que tenía que ir a la cruz. Después entienden, le cae la ficha después. Ellos les dicen: no, ¿cuándo instaurarás tu reino? Como que ellos estaban esperando el Mesías que instale el reino. Claro, ellos esperaban un reino pronto, un reino que estaba prometido, un reino externo, que después nos habla Apocalipsis 20 y sabemos que va a ser de 1000 años. Eso va a pasar, pero cuando Jesús vino, Jesús inauguró un reino, podemos decir, espiritual. Va a pasar, va a venir un día, va a reinar por 1000 años. Pero lo que él va a demostrar a través de estas 8 parábolas que hay en el capítulo 13, es que su reino no va a ser por imposición, como ellos esperaban, sino más bien persuadiendo a las personas para que internamente en su corazón se arrepientan y entren a su reino. Todo va a seguir va a seguir normal, pero las vidas de las personas van a recibir su reino, aquellos que se arrepienten y creen, y van a estar entrando a su reino. Y eso él comienza a explicar acá, y él usa 8 parábolas. Las primeras 4 ustedes ya las conocen: la parábola del sembrador, donde caen diferentes terrenos. Esos terrenos representan los corazones, y solamente sabemos que hay un corazón que produce fruto. Entonces en el reino no entran todas las personas, unos entran y otros los rechazan, no quieren entrar. Como acá entre nosotros, puede haber personas que pertenezcan al reino y personas que están escuchando, pero todavía no han entrado. Después habla del trigo y la cizaña, mostrando que en el reino van a crecer creyentes y no creyentes juntos, pero al final del tiempo Dios, el omnisciente, sabe y va a separar, y los que no pertenecen, los que no son genuinos, van a ir al infierno. La parábola de la semilla de mostaza, que comienza de manera insignificante, con un grupito pequeño, los apóstoles, ¿no? Y el de la levadura, que después va creciendo de manera imperceptible.
Entonces estas 4 parábolas que acabo de nombrar, él las da así en público, pero después observen ahí en el verso 36, cuando comienza el capítulo dice que Jesús salió de una casa y acá en el verso 36 dice que entra probablemente a la misma casa. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos las parábolas de la cizaña del campo. Y entonces Jesús va a comenzar a explicarle esas parábolas a ellos en privado y va a dar 4 parábolas más, de las cuales 2 son las que vamos a ver nosotros en este momento, donde les va a enseñar, como ya dije, y vuelvo a repetir, que su reino es de un valor incomparable al punto que vale la pena dejarlo todo para obtenerlo. Y esa va a ser la exhortación: apropiate de ese reino que es incomparable, apropiate, hacelo tuyo, ¿sí? Hacelo tuyo, entrá, sé un súbdito del reino del Señor. Pero vamos a, antes de entrar, ver a qué se refiere con el reino. Bueno, explicando recién, capaz que ya pescaron a qué se refiere con esto del reino. En un sentido podemos decir que el Señor, que Dios reina sobre todo, porque está reinando sobre todo, creyentes y no creyentes, Él reina, Él es el soberano. ¿Está bien? Pero nosotros sabemos que hay personas que viven en este mundo y que no reconocen el señorío de Cristo. Aunque Él es el rey, el soberano, y no va a pasar nada que Dios no quiera, hay personas que viven como si Dios no existe y no entienden o no aceptan a Jesús como su Señor, como el Señor de sus vidas. Bueno, la Biblia nos dice que ese grupo de personas pertenece al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Y todos estamos ahí en algún momento. Por eso cuando el Señor nos salva, dice que somos trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Al reino de su amado Hijo. Entonces cuando usa el reino de los cielos o el reino de Dios, a veces lo usa de manera intercambiable acá Mateo, lo que está queriéndonos decir es que es el gobierno de Dios, podemos decir, en el corazón de aquellos que en arrepentimiento colocan fe en Jesús. Esos son los que pertenecen al reino de Dios. Entonces, teniendo en claro esto, podemos preguntar para que nos respondamos a nosotros mismos: ¿perteneces al reino de Dios? Esa pregunta sería: ¿sos salvo? Que es la misma pregunta. ¿Perteneces al reino de Dios? ¿Está Él gobernando en tu corazón? La pregunta no es si venís a la iglesia todos los domingos, que está bien, si escuchás la Biblia, que está bien, está buenísimo. La pregunta es si perteneces al reino de Dios, si Él es tu Señor, y eso se evidencia en obediencia a Él, en obediencia a su palabra. Él habla por medio de la palabra. Si vivís de esa manera, no de manera perfecta, siempre decimos, porque tenemos lucha, pero es el patrón de vida de uno que ha entrado al reino de Dios. Porque se acuerdan allá en Mateo 7:21, dice que muchos le van a decir: Señor, Señor, como diciendo, reconozco de boca que sos mi Señor. Pero Jesús le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco a ustedes, porque ustedes vivieron como si nunca yo les hubiese dado una Biblia, una palabra, para que sean obedientes. Entonces, teniendo en mente estas preguntas que acabamos de decir, que se las tienen que ir ustedes respondiendo a sí mismos con la ayuda de Dios, otra vez el Señor nos va a decir que su reino es de incomparable valor, al punto que vale la pena dejarlo todo. Y al finalizar, espero, esa es la idea, finalizar, que cada uno pueda entender si pertenece o no al reino de Dios. Y si no pertenece y desea y decide seguir así, que pueda entender también que al no pertenecer al reino de Dios, usted no está camino al cielo, sino camino al infierno. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero también usted va a poder decidir, si entiende que no pertenece al reino de Dios, usted va a poder apropiarse, ¿no? En base a lo que la parábola explica, apropiarse para ser parte del reino. Porque ese es el propósito de la parábola. Está enseñando para que entendamos y para que de alguna manera somos exhortados a apropiarnos del reino, de la salvación. Entonces el reino de los cielos, la salvación en Cristo, es de valor incomparable. Debes dejarlo todo para obtenerlo, para apropiarte. Y vamos a mirar el relato y vamos a mirar la reacción de uno de los hombres que aparece acá,
Vamos a mirar el relato y la reacción del otro hombre y después vamos a ver con algunas ilustraciones de la Biblia para ir entendiendo la parábola. Pero dice ahí en el relato, observen, verso 44, el reino de los cielos, que ya explicamos a qué se refiere, es semejante, esa palabra nos ayuda a ver que es una comparación, es semejante o es comparable a qué, a un tesoro, dice, escondido en el campo. Para nosotros puede sonar como raro, un tesoro escondido en el campo, pero acuérdense que las parábolas eran historias terrenales con circunstancias, detalles de aquel entonces, que las personas entendían muy bien lo que estaba explicando. Entendían bien. Y lo que pasaba en aquellos tiempos, que las personas, cuando no tenían bancos, hacían pozos para guardar sus tesoros. Era como una especie de caja fuerte, la tierra. Bueno, un historiador de aquel tiempo, llamado Josefo, él habla acerca de oro, de la plata y de adornos preciosos que tenían los judíos y que los guardaban, hacían pozos para guardarlos. Y dice que lo hacían por causa de las guerras o de la llegada del enemigo. Entonces uno sabía que iba a venir el enemigo y no armaba todo y se iba, sino que hacía un pozo, guardaba ahí el tesoro y si podía huir, huía antes que lo agarren. Y después que todo pasaba, podía volver y sabía dónde el enemigo no iba a saber. Volver y agarrar el tesoro. ¿Sí? Pero a veces podía pasar, como en el caso de Israel, que fueran llevados por 70 años y el campo quedaba ahí. Y tal vez el dueño del campo murió y eso quedó ahí enterrado. Entonces, el Señor no explica todo, pero los que están escuchando entienden de qué se trata. Está hablando de algo habitual, de algo que ellos conocían. Observe la reacción de este hombre. Dice que al encontrarlo, un hombre, está hablando de una persona que nos puede representar a nosotros, ¿qué hace este hombre? Lo vuelve a esconder, dice. Y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, se da cuenta que encontró un tesoro y lo vuelve a esconder y compra el campo. Y uno ahí, nosotros que estamos acá 2000 años adelante, podemos decir, este medio tramposo, porque tendría que haber ido y haber buscado al dueño del campo y haberle dicho, hay tesoro en tu campo. Pero bueno, otra vez, los judíos entendían bien que acá no había nada malo, el Señor no estaba enseñando nada malo. En la ley judía decía que la fruta o el dinero pertenecía al que lo encontraba, entonces ellos entendían esto. Y bueno, seguramente el tesoro no era del hombre, del dueño del campo. Porque si yo voy y se lo quiero comprar y el dueño del campo sabe que hay un tesoro, dice, sí, pará, va y saca el tesoro, se lo lleva, te lo vendo. Pero ni sabía que estaba ahí. Y el hombre que lo quiere comprar ni siquiera se lo llevó, porque se lo podría haber llevado, pero lo volvió a guardar y fue y compró el campo. Entonces no hay nada de malo en esto. Veamos el relato de la otra parábola, verso 45. Y en el 46 vemos la reacción. Dice en el verso 45, el reino de los cielos también, también vincula la parábola anterior con esta, también es semejante, también es comparable a un mercader que busca perlas finas. A un mercader que busca perlas finas. Un comentarista que habla acerca del contexto cultural dice que los buceadores, ¿sí?, de aquel tiempo, que no tenían el equipamiento que hoy tienen, buscaban perlas en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico y en el Océano Índico, sin el equipamiento que hoy tenían. O sea, era peligroso, era arriesgado. Pero ellos consideraban que valía la pena tirarse para buscar perlas de gran precio. Y lo hacían, ¿sí? Algunas perlas podían valer, dice este comentarista, sumas equivalentes a millones de dólares. Millones de dólares. Y los oyentes estaban familiarizados con eso y el Señor les dice que este hombre busca perlas finas y después va a decir que encuentra una de gran valor. Pero bueno, ellos entendían que las perlas era algo muy preciado, muy valioso. Llamaba mucho la atención, no cualquiera tenía perlas. Por eso ahí en Timoteo ustedes recordarán, a las mujeres se les manda que siempre peinados ostentosos, ni perlas. Porque sería como alguien que entre hoy, con anillos de oro, con muchas collares de oro, con pulseras, reloj de oro. Sería muy llamativo. O sea, nosotros no venimos así.
Enseguida nos damos cuenta, hay mucha plata ahí. Entonces cuando está hablando de perla, está hablando de algo que es muy valioso, muy, muy valioso. Y observen la reacción en el verso 46. Y al encontrar una perla, y dice de gran valor, como diciendo, las perlas son valiosas, pero esta es de gran valor, ¿sí? De muchísimo valor. ¿Qué hizo este hombre? La quería tener. Y dice que fue, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sí? Si observamos el verso 44, nos habla de un tesoro que fue encontrado. Si vamos al verso 46, nos habla de una perla que se encuentra. Uno es encontrado sin querer y la otra está buscando y se encuentra, pero ambas se encuentran. Son muy preciados, tanto el tesoro como la perla. ¿Sí? Y ese tesoro y esa perla obviamente representan a Cristo, representan la salvación, representan entrar al reino. Porque la salvación, el reino no es algo, tiene que ver con una persona, tiene que ver con Cristo. De hecho Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien has enviado. Que te conozcan, la palabra que usa ahí para conocer es que te conozcan, que tengan una relación íntima contigo. Esa es la vida eterna. La vida eterna es llegar a tener una relación íntima con Dios por medio de Cristo. Y eso es entrar al reino. Y dice que uno vendió todo y compró el campo, y dice que el otro vendió todo y compró la perla. O sea, ambos se dieron cuenta que valía la pena vender todo para obtener eso. Hicieron con prontitud, con diligencia, no perdieron tiempo. Vale la pena. Y estuvieron dispuestos a despojarse de todo para tenerlo. Bueno, la enseñanza, podemos decir, las dos parábolas muestran el valor incomparable del reino de los cielos y la entrega total de todo aquel que quiere entrar. O sea, nos está mostrando el valor incomparable que tiene el reino, que tiene Cristo. El pecador que entiende la innumerable, podemos decir, e incalculable riqueza del reino, entregará todo a fin de tenerlo. Renunciará a todo. La parábola nos dice que lo vende todo, es una manera de decir, está dispuesto a renunciar a todo para obtenerlo. Es tan valioso el reino que a quienes se les revela este tesoro están deseosos de renunciar a todo lo que tienen para obtenerlo, o la perla. ¿Sí? Como que no hay algo que está compitiendo, y será que no, están dispuestos a renunciar a todo para obtenerlo. Entonces el reino de los cielos, el cual es semejante a un tesoro y a una perla de valor incalculable, representa el conocimiento de la salvación de Dios por medio de Jesús y todos los beneficios que trae tener una relación con Él. Uno se pregunta, ¿cómo no apropiarse de ese tesoro, de esa perla? ¿Sí? ¿Cómo no? Por ejemplo, en Efesios 3:8, hablando de Jesús, habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Habla de las insondables, incalculables, inagotables riquezas de Cristo. Eso hace referencia a todas las verdades de Dios, todas sus bendiciones, todo lo que Él es Él, todo lo que Él tiene. El creyente lo puede tener, porque en Él fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. En Colosenses 2:3 dice, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, todo lo que necesitamos para la salvación, para la santificación, para la glorificación, todo se encuentra en una persona. ¿En quién? En Cristo. En Él se encuentra. En Mateo 16:26, Jesús dice, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Viene poniendo exageraciones Jesús, como diciendo,
Imagínense que alguien es propietario de todo el mundo, que tiene todo el poder, toda la plata, todo lo que este mundo ofrece, pertenece a un propietario. Pero esa persona, ¿qué provecho tendrá si finalmente pierde su alma? No tiene nada. Tiene que estar dispuesto a renunciar a todo eso para obtener el tesoro más valioso, que es Cristo. O sea, ganar todas las posesiones posibles pero no tener a Cristo es estar en bancarrota espiritual. ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? Ese rico que hacía banquete como quería, se vestía de púrpura, bueno, se vestía de manera lujosa, hacía banquete todos los días casi. ¿Y terminó dónde? En el infierno. O sea, tener todos los tesoros del mundo, todo lo que este mundo ofrece, pero no tener a Cristo es ser pobre. ¿Sí? Es estar en bancarrota espiritual y es estar camino al infierno. Eso es lo que la Biblia nos dice. En Colosenses 2:10 dice que nosotros los creyentes estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. O sea, en posición estamos completos, perfecta justicia, todo lo que necesitamos ya listo para el cielo. Y en la práctica tenemos todo lo suficiente para crecer, para madurar. Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Todo se encuentra en una persona, en Cristo. Bueno, podemos ilustrarlo con personas que conocemos, por eso se leyó el testimonio de Pablo. Todos conocemos a Pablo. La conversión de Pablo nos ilustra esta verdad. Nos ilustra de un hombre que iba camino a Damasco en busca de cristianos para apresarlos, para maltratarlos, para blasfemar, hacerlos blasfemar, para darles muerte. Pablo estaba orgulloso de su currículum, podemos decir. Estaba orgulloso de su prestigio, de su poder, de su fama, instruido a los pies de Gamaliel. Él creía que iba camino al cielo, él creía que pertenecía al reino de Dios. Iba en contra del rey, en realidad, iba en contra del reino, ¿sí? Porque no podía ver el tesoro. Él escuchaba hablar del tesoro y como le daba bronca, odio, iba a perseguir a los que predicaban acerca del tesoro. Estaba escondido para él. Ni siquiera estaba buscando a esa perla. No la estaba buscando. Sus ojos, como dice Corintios 4:4, estaban cegados para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, camino a Damasco, y él pudo ver a ese tesoro por primera vez, ¿sí? Filipenses nos cuenta, él mismo Pablo nos cuenta lo que pasó. Y Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia hasta ese momento, lo he estimado como pérdida, como estiércol, por amor de Cristo. Pablo está diciendo, todo lo que yo consideraba de valor hasta ese momento, todo mi currículum, todo lo que yo era ante la sociedad, cómo me veía, todo ese prestigio, toda esa fama, todo eso que yo consideraba de valor para ganarme el cielo. Cuando me encontré con Cristo, automáticamente lo vendí todo, en palabras de la parábola. Renuncié a todo eso para poder tener a Cristo, para poder tener ese tesoro. Eso es lo que dice. Estuvo listo a dejar todo para obtenerlo. Y no solo eso, sino Pablo nos sigue contando en Filipenses y dice, y aún más, yo estimo como pérdida, ya tenía el tesoro, no lo buscaba, se encontró. Y ahora que lo tenía, Pablo dice, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es incomparable el valor, es inagotable, es como una perla con la que él se encontró y él quedó como alucinado, como diciendo, asombrado, wow, dejo todo para obtenerla. Y ahora que la tengo, ¿no? Como que la empieza a mirar y tiene muchas facetas y la empieza a mirar y esta parte no la conocía. ¡Wow! Es asombrosa. Y sigue mirando
y wow, esta parte no la conocía, o la conozco más. Y como que es una perla que tiene muchas partes, ¿no? Y va conociendo más y más y más y más. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, de tener una relación más y más y más profunda con ese tesoro que me encontré cuando ni lo buscaba. Camino a Damasco, me tropecé con Cristo y ahora que lo encontré, o que Él me encontró, disfruto tanto y no estoy arrepentido para nada. Hice el mejor negocio de mi vida, haber renunciado a todo para obtener a Cristo. En 1 Tesalonicenses 1:9 podemos ilustrarlo con los tesalonicenses. Pues ellos mismos, dice Pablo, cuentan acerca de ustedes, de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo ustedes, tesalonicenses, os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos servían al Dios vivo, a los ídolos, y se dieron cuenta que eso no era. Eso era su tesoro hasta ese momento. Se dieron cuenta que no era eso y renunciaron a todo ese estilo de vida para obtener a Cristo. En Lucas 5:27 dice, después de esto Jesús salió y les dijo a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, le dijo, sígueme. Y él, dejando todo, se levantó y le siguió. Dejando todo lo que hasta ese momento le traía ganancia. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo, a ser maltratado. Ya era mal visto por sus compatriotas, pero lo dejó todo para seguir a Cristo. Entonces podemos decir hasta acá que el reino de Dios, ¿sí?, es de incomparable valor. Es de incomparable valor. Y yo pregunté al inicio, ¿qué es lo de más valor en tu vida? Y la pregunta es si puedes responder Cristo. Si puedes responder desde tu corazón, es Cristo lo más valioso. Es Cristo. Me encontré en tal momento y de ese momento no paro de asombrarme. Tengo altibajo, pero no paro de asombrarme, como Pablo. Aún más, estimo, hice el mejor negocio de mi vida, no doy marcha atrás. Quiero seguir conociendo ese tesoro precioso que es Cristo. Es un tesoro incomparable, una perla de incomparable valor, Cristo. Pero también podemos decir que el reino de Dios o el reino de Cristo es la fuente de gozo, porque fíjense ahí en el verso 44. Tal vez esta es tu lucha, porque en algún momento fue mi lucha, cuando yo era expuesto al Evangelio y mi lucha era, es aburrido ser evangélico. La vida que llevaba hasta ese momento estaba mejor, yo creía. Y ahora si me tengo que arrepentir, como me están diciendo, para hacerme evangélico, va a ser una vida aburrida. Bueno, obviamente estaba ciego, todavía no entendía. Por eso era mi razonamiento. Pero fíjense en el verso 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y de tristeza, dice ahí, por ello, y de alegría por ello. De alegría por ello, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Hace no mucho hablamos de las bienaventuranzas y explicábamos que la Biblia la palabra bienaventuranza habla de dichoso, de feliz, y hablábamos de que a Dios se le dice que Dios es bendito, que Dios es el bienaventurado, Dios es el feliz en sí mismo. Entonces cuando te encontrás con Cristo, con el tesoro, te encontrás con Dios y tenés una relación con el que es feliz en sí mismo. Y esa felicidad, esa alegría, ese gozo, lo podés experimentar al estar en una relación con Él. Y de alegría por ello, vende todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene para poder obtener ese tesoro, esa perla. En Romanos 14:17, Pablo, el mismo Pablo que se encontró con ese tesoro, dice a los romanos, le escribe y le dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu. Eso es la vida cristiana. Es gozo en el Espíritu. El Espíritu es la tercera persona de la Trinidad que viene a vivir en nosotros y que reproduce, por así decirlo, ¿a quién? El carácter de Cristo.
el bienaventurado. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, experimentamos amor, gozo, alegría. Jesús, de hecho, Él vino a ofrecer vida y vida en abundancia. Vida que te va a satisfacer. Y de hecho la Biblia se nos manda, Pablo mismo dice, estad siempre gozoso. ¿Y cómo no? Cuando pensamos en Cristo, cuando pensamos en ese tesoro. Ahora mi vida tiene sentido, ahora sé a dónde voy. Si viene la pandemia, bueno, no sé qué va a pasar, pero sé quién está al control y sé a dónde voy si me toca morir. Y entonces tengo paz, tengo tranquilidad, tengo gozo. Pero ese gozo no es producto de una religión, es producto de una persona, producto de Cristo. Estoy alegre desde el día que me encontré con ese tesoro. Si te arrepentís y crees, tu vida se va a caracterizar por un valor supremo al Rey, ¿no? A Cristo. Y eso va a traer satisfacción, vas a disfrutarlo. Si abrazás a Cristo, tu vida se va a caracterizar por el patrón que vimos el domingo pasado. Vas a desear, como niño recién nacido, la leche espiritual, porque a través de la palabra es que vamos conociendo más a ese tesoro, a esa perla de gran precio. John Piper dice, Dios nos lleva de la destrucción al disfrute. Nuestra vida iba al infierno, de la destrucción al disfrute. Al disfrute, pero dice, al disfrute de Cristo para siempre. Jesús, dice él, es un nunca acabar. Es un banquete inagotable para nuestras almas. Nada sabe mejor a nuestros corazones que Él. Y por causa del Evangelio podemos seguir comiendo y comiendo por toda la eternidad. Es un tesoro de incomparable valor. Entonces, el reino es de incomparable valor, porque ese valor está en Cristo. El reino es la fuente de gozo, ese gozo está en Cristo. Y podemos decir que a su reino se entra renunciando a todo para poder obtenerlo. A ese reino que acabamos de explicar, se entra renunciando a todo para poder obtenerlo, ¿sí? En la parábola se habla de que se compra, ¿sí? De que venden todo y que lo compran. Bueno, obviamente la salvación no se compra. Dijimos que la parábola tiene mucho detalle para enseñar una verdad. Yo no tengo que decir, se compra, entonces el reino tiene que ver con la salvación, entonces, paralelo, la salvación se compra. No, son detalles que el Señor incluyó para enseñar una verdad. La Biblia me enseña de punta a punta que la salvación no se compra. Pero cuando está hablando de comprar, de vender todo para obtenerlo, está hablando de que estoy listo para renunciar a todo para obtener ese tesoro, para obtener esa perla. Porque la salvación la compró Él con su sangre preciosa, como de un cordero, sin mancha, listo, preparado de antes de la fundación del mundo. Él compró nuestra salvación. En Isaías capítulo 55, en el verso 1, hay un pasaje que nos puede ayudar a entender un poquito esto. Dice así, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid. Comprad y comed. O sea, no tienen dinero, pero venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, símbolo de abundancia, símbolo de satisfacción. Pero dice, venid, comprad vino y leche sin dinero, sin costo alguno. Y después dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? O sea, pan de mentira. ¿Por qué gastáis vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en abundancia. ¿Se acuerdan cuando Jesús alimentó a miles, 5.000? Y después Él se va y lo buscan. Y el Señor los confronta ya en Juan 6 y le dice, ¿ustedes me buscan? Porque les doy de comer.
Y entonces los confronta y le dice que tienen que comer su carne y beber su sangre. Le estaba diciendo, ustedes no tienen que estar tan interesados en lo que yo les puedo dar, sino en mi persona, en tener una relación conmigo. Y ellos no estaban interesados en eso. Estaban interesados en las cosas que se pueden conseguir en este mundo, como comida, bebida. Y dijeron, y se fueron. Y Jesús lo mira a los discípulos y dice, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes también se van a ir? Y el vocero, Pedro, saltó y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ni loco nos vamos. Bueno, en la parábola, en Isaías 55 no hay plata. No hay plata. La idea de comprar en la parábola tiene que ver con la disposición, otra vez, a renunciar a todo para obtener ese tesoro, para obtener la perla. El joven rico, ¿se acuerdan? Tenía mucha riqueza el joven rico. Parece que estaba interesado en la perla porque va hacia la perla, ¿sí? Como que busca a la perla, a Jesús. Y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Puso el dedo donde estaba su ídolo. Vende todo y ven y sígueme. Porque sabía que su ídolo era el dinero. Y él dijo, no estoy dispuesto. No estoy dispuesto a dejar de abrazar a lo que es mi Dios, el dinero. Y se fue alegre, dice. Se fue triste. Se fue triste. Contrario, o puede ser contrastado con Zaqueo, que se convierte, ¿sí? Zaqueo se convierte, y cuando se convierte él está listo, él está dispuesto a dejar las riquezas y aún está listo a devolver. O sea, lo que amaba antes, por eso él hacía, lo que amaba el dinero, después de convertido está dispuesto a despojarse de todo y aún a devolver y usar el dinero como un medio para glorificar a Dios, podemos decir. Yo recuerdo cuando en el año 97 fui confrontado con el Evangelio. Igual que el joven rico, yo estaba interesado en la perla, en un sentido, porque no me quería ir al infierno, yo sabía que sin Cristo me iba al infierno, pero no quería soltar, no estaba dispuesto a renunciar a todo. Quería seguir viviendo como a mí me parecía. Como hasta ese momento, para mí yo manejaba y gobernaba mi vida yo. ¿Sí? Yo quería seguir de esa manera, hacer una oración, tener el boleto para ir al cielo, la perla, pero no quería soltar mi vida. Yo sigo siendo el dueño de mi vida. Y la Biblia dice, no podés. Tenés que renunciar a todo para obtenerla. No tenés que tener nada en la mano para abrazarla y tenerlo todo. Si querés agarrar con una mano y con la otra mano seguir manejando tu vida, seguir siendo el Señor vos de tu vida, no vas a poder. Por eso Jesús dice en más de una oportunidad, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Hasta que en ese mismo año, unos meses más tarde, hablando de mí, mis ojos fueron abiertos. Ya lo conté muchas veces en Mateo 5:8, cuando leímos, más Dios muestra su amor para con Diego, en que siendo aún pecador, Diego, Cristo murió por Diego. Y en ese momento fui regenerado. En ese momento mis ojos se abrieron y no puedo explicar, es como que lo estoy viviendo ahora de nuevo y por primera vez entendí que Dios se hizo hombre y vino a este mundo para morir en la cruz, para salvarme a mí. ¡Wow! Dije yo. En ese momento estuve listo a dejar todo de lado para que Él abrazarlo en arrepentimiento y fe y decir, no quiero ser más yo el que vive mi vida, quiero que seas vos, mi Salvador y mi Señor. Ese fue el día que lo vi, un tesoro preciado, incomparable. Ese fue el día que me arrepentí. ¿Sí? Estos dos hombres de la parábola, si prestaron atención, ambos encuentran algo de valor, ambos entienden el valor,
Y cada uno está dispuesto a renunciar a todo. Hasta ahí son iguales. Pero si prestamos atención, uno de ellos no buscaba y encuentra. Y otro de ellos está buscando y encuentra, pero el resultado es el mismo. Para obtenerlo, a eso de valor representa a Cristo, tenían que renunciar a todo para obtenerlo. Y están dispuestos a hacerlo. Pablo no buscaba a Cristo, como vimos, no buscaba y se encuentra con Cristo. Ese puede ser el hombre del tesoro que encuentra el tesoro en el campo. Ustedes escuchan, la mujer samaritana que va a sacar agua y de repente se encuentra con el tesoro escondido. No lo estaba buscando. No sé si escucharon el testimonio de don Jaime, misionero, que iba a la iglesia porque le interesaba la que es su esposa. Y se encontró con el tesoro. ¿Escucharon el testimonio del pastor Mariano? Se fue a jugar al fútbol a San Miguel del Monte. Ateo hasta ese momento, o por lo menos no le interesaba, y le predica el evangelio y se encuentra con el tesoro. ¿Y hoy? ¿Hiciste el mejor negocio de tu vida, pastor? Y el otro, el que está buscando, nos recuerda, por ejemplo, no sé, tal vez sea alguno de ustedes, al etíope, ¿se acuerdan en Hechos 8? Que venía leyendo y trataba de encontrar, y bueno, y él estaba buscando, y el Señor pone a Felipe para que le explique. Y bueno, yo tengo acá anotado otros personajes que ustedes por ahí no conocen, que sí estaban buscando. En realidad estaban buscando porque Dios lo estaba trayendo. Bueno, yo no sé cuál es el caso acá, si estás buscando al Señor o si tal vez no lo estás buscando y estás acá, pero fue presentado el tesoro. El tesoro es Cristo. Es de incomparable valor. Es la fuente de gozo. Y para obtenerlo tenés que renunciar a todo. Tenés que arrepentirte de tus pecados. Tenés que arrepentirte de vivir una vida sin Él. Vos decís, sí, pero mi vida no es pecaminosa. Porque tal vez moralmente te sentís correcto, trabajo, estudio, no es pecaminosa. Pero si en esa vida que vivís no está Dios, Él no gobierna, no te instruye por medio de su palabra, estás siendo vos tu propio Dios. Te tenés que arrepentir de vivir tu propia vida y decir, no quiero vivir más así, quiero que vos seas el Señor y el Salvador de mi vida. Y tenés que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tenés que arrepentirte y abrazar la salvación. ¿Sí? Tenés que hacerlo con fe. Y si luchás, como en algún momento yo he luchado, pedile a Dios que te ayude. Orá a Dios para que te ayude, para que te dé fe, para que te dé arrepentimiento. Porque nada en este mundo es comparable al incomparable valor de Cristo. ¿Sí? Así que si estás sin Cristo, sin el tesoro, si te das cuenta que Él no es lo más valioso de tu vida, estás camino al infierno. Arrepentite de tus pecados y cree en Jesús. Hacelo tuyo. Y comenzá a disfrutarlo hoy, por el resto de tu vida y por la eternidad. Y a los que por gracia de Dios sus ojos ya fueron abiertos, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Seamos como Pablo, que se encontró en algún momento, pero siguió asombrado y descubriendo más y viviendo agradecido y sirviendo a su Señor. Si no estás disfrutando a Cristo, esto le habla a los hermanos, el tesoro, la perla, bueno, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Arrepentite, decirle, Señor, soy lo más valioso, pero me estoy dando cuenta que estoy dándole mucho valor a esto o a esto. Y me estoy dando cuenta que no me llena, que no me satisface. Arrepentite. Y ajusta tu vida, reajusta tu vida. Y ayudémoslo a otros. Seamos instrumentos para ayudar a otros a que se encuentren con el tesoro escondido. A que encuentren la perla de gran precio. Pablo no la buscaba, la encontró y se nos leyó que fue encontrado y dice, a este que yo he encontrado, ahora me es instrumento escogido para anunciar a otros. Pablo no buscaba a Cristo, lo encontró
y ahora Él tiene que ayudar a que otros lo encuentren. Dice en Hechos 26:18, para que abras sus ojos. A Pablo, Dios lo tomó a Pablo para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso me encontraste, Pablo, para eso te salvé. Disfrútame y que ese disfrute te movilice, como sabemos que lo movilizaba. Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe, me empuja, yo vivo para Él. Su vida evidenciaba que se había encontrado con el tesoro preciado y se dedicó a difundirlo. ¿Sí? Que nuestro corazón se llene de la hermosura de Cristo, que podamos disfrutarlo y que podamos divulgar también su riqueza a todos. ¿Sí? Porque para eso también escribió Mateo, para explicar cómo se entra al reino, para ayudar a que encuentren el tesoro. Hagamos lo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por el tesoro incomparable que es Cristo. Ayúdanos, Dios, a crecer en nuestra intimidad contigo. Por favor, Dios, que cada día podamos asombrarnos más, valorar más la salvación, la persona de Cristo en nuestras vidas. Que podamos ayudar a otros a que encuentren, Señor, la perla de gran precio, el tesoro escondido. Tal vez ni lo están buscando, se lo podamos presentar nosotros, Dios. Y si hay alguien que todavía no te conoce, por favor, usa tu palabra, Dios, para traer arrepentimiento y fe. Y a los que ya somos, que por gracia tuya, o nos hemos tropezado con el tesoro, o estábamos buscando porque tú nos atraías, Señor, hoy disfrutamos de Cristo, ayúdanos a seguir creciendo en eso, en santificación. Para tu gloria, como siempre oramos, para nuestro gozo. En el nombre de Jesús, amén.